Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día miércoles, donde han habido hoy declaraciones importantes por parte del presidente de la República y las cosas que están sucediendo en el país en los últimos días, y es importante analizar. Tengo dos analistas con ambas experiencia política en lo que es el escenario nacional. Los presento inmediatamente. Jorge Villacorta, exdiputado y exdirigente político. Últimamente, el último partido fue Cambio Democrático. Buenas noches, Jorgito. Bienvenido. Buenas noches. Roberto Cañas, analista político y firmante del Acuerdo de Paz. Buenas noches, Nacho, Roberto. Siempre es un gusto estar contigo. Qué bueno compartir con Jorge Villacorta también. Seguramente lo que hablemos va a ser de beneficio para quienes nos escuchen, en el sentido que les van a dar ideas para formarse su propia opinión. Qué bueno. Muchas cosas se dijeron. Creo que además, digamos, cierto, con esto de que el presidente habló de emitir bonos por 800 millones, además de los préstamos por 250 millones, lo que suma 1.050 millones de dólares, más llevar a cabo las reformas tributarias, que se habló de 3 reformas tributarias que no se especificó exactamente, pero que van a ser ya, digamos, cierto, antes que termine este gobierno, pasadas a la Asamblea Legislativa. Como que empieza, digamos, ya a verse cómo se está enfocando el nuevo gobierno, las necesidades que tiene y lo que va a ser un gobierno por otro, lo que va a hacer este gobierno a beneficio del próximo gobierno, que en el caso, digamos, es bajarle a la deuda pública y darle liquidez, básicamente lo que necesita. También estamos por estos días en cuántos ministros faltan todavía que no se han nombrado, y se supone que por estos días especialmente el ministro de Seguridad va a ser nombrado. Por ahí hay un nombre que está casi, digamos, certero. Se lo voy a preguntar también a mis invitados. ¿Por dónde partimos? A ver, estos 800 millones en bonos, estos 250 millones en préstamos, más la reforma tributaria. Yo comenzaría con los 6.300 niños que han sido... ¿Quieres empezar por eso? Sí, porque bueno, los niños son primero. Tremendo. Es decir, yo no me puedo quedar indiferente ni dejarlo al final, un tema de país que me parece central. Si ya era grave la situación del trabajo infantil, porque en El Salvador hay de las peores formas de trabajo infantil, los niños curileros, los que andan rozando caña, los que andan buscando en la basura alguna cosa de valor, pepenadores, los que son explotados sexualmente, pero no deja de impresionarme grandemente este dato que UNICEF ha hecho público hoy. Hay que indignarse, sí, seguramente. Hay que tomar medidas, porque más allá de la emoción, lo fundamental es ver qué podemos hacer todos para cambiar esta escena. Es decir, en el presente y en el futuro está la niñez de El Salvador. Eso no puede ser de segundo o de tercer rango en la discusión. Para mí es del primer nivel. Yo por eso empiezo por eso. Por supuesto, las señales que dio el presidente hoy al hablar de la necesidad de una reforma tributaria, al hablar de nuevos préstamos, al hablar de emitir de bonos, eso cualquiera entiende que el problema es de liquidez, es decir, las arcas del Estado están vacías y las maneras de llenarlas de alguna forma, y que el nuevo gobierno encuentre la situación de las arcas del Estado no en una sequía total, son estas medidas. El problema es que solo son anuncios, y con anuncios es muy difícil poder hacer una valoración más completa. Es decir, son 3 reformas, pero ¿cuáles? De los montos de los préstamos, pues sí se sabe. De emitir bonos, pues también. Eso es muy concreto, es lo que hace el gobierno, siendo gobiernos que son de signo similar, buscarle la manera que el aterrizaje del gobierno del presidente electo el 1 de junio sea con las menores turbulencias posibles, por lo menos en el ámbito de la hacienda pública, de los ingresos mínimos con los que debe de contar. Así que a mí no me parece extraño que esos anuncios se hayan hecho. Es limitante no poder tener datos más completos para hacer una valoración más profunda. De lo que también está dominando la vida política del país es el tema, sin duda, de la seguridad. Si quieres, quedémonos en la parte, digamos, fiscal y después vamos con la otra parte. Jorge. Bueno, yo creo que la medida son esas cosas de urgencia que tienes que hacer, es decir, pasar deudas de corto plazo, que son las LETES, pasarlas a largo plazo y emitir de nuevo
otros 800 millones de letes para de esa manera tener recursos frescos que le permita operar al gobierno. Las reformas hasta ahora, las que se han anunciado y no se ha dicho nada diferente, se refieren a poner impuestos a aquellos bienes y raíces, no bienes transables, sino que bienes y raíces de lujo. Se refieren a ranchos de playa, a casas de diversión en montaña o donde sea. ¿Cuántas casas de ese tipo mayores de un valor de 3 millones hay? ¿De 3 millones? Claro. ¿Habrán dos? No creo que sean como muchas, pero bueno, esa es una. Otras están referidas también, pero lo que han pasado hasta ahora son las tres cosas que el ministro de Hacienda ha estado diciendo. Pero lo interesante es que el presidente dijo hoy que espera con eso obtener unos 200 millones más al año. Con la situación de déficit que tenemos y con la situación de deuda que tenemos, si tuviera éxito de 200, perdóname, es apenas el pelo de un lobo, no es nada frente a la situación en la que estamos. Eso es si tiene ese éxito que dice tener. Yo creo que desde el punto de vista fiscal, esto no son reformas, son 3 impuestos más para tratar, insisto, de tener un poco más de ingresos. Yo creo que por ahí no está la salida. Yo creo que el nuevo gobierno tendrá que establecer una política fiscal que tenga que ver tanto con el gasto como definitivamente con los ingresos. Y seguramente va a verse obligado a tener un debate con toda la ciudadanía frente a ampliación de la base tributaria. Aquí todos debemos de pagar impuestos, claro, el que gana más debe pagar más, pero todos. Eso implica ampliar la base tributaria porque hay una serie de sectores que no pagan renta ni IVA. Entonces, para empezar con eso, pero implica también una política de cómo hacemos con la deuda. Yo entiendo, en algunos casos, de buscar salidas internacionales, una renegociación de la deuda, y creo que la visita que hará el presidente electo a Estados Unidos y conversar con los organismos multilaterales tienen esa finalidad. El FMI tendrá que definitivamente dar una carta, si no el documento usual, por lo menos una carta que diga, bueno, suéltenle la plata que le tienen ahí, porque hay una serie de préstamos que no los tenemos simplemente porque el Fondo Monetario retiró el stand-by. Entonces, una serie de medidas de ese tipo que obligan a que el nuevo gobierno, tal como lo ha dicho la pareja que ganó la presidencia, la vicepresidencia, la solución está en reactivar la economía, en generar una actividad económica, un crecimiento económico que permita tener renta e IVA en una cantidad, allí sí, para poder enfrentar la crisis Jorge, fiscal. me dijiste los 3 puntos, no me quedó claro. Uno es las casas de impuesto lujo a las propiedades de lujo, sí, pero que sean veraniegas, que sean de descanso. Sí, el otro transferencias. Se me olvidó. ¿Transferencias bancarias? Sí, el tema de las transferencias bancarias, que es un porcentaje que se trata de que frente a una cantidad de transferencias de cierto monto, tienen un porcentaje. Un porcentaje muy bajo. Ok, y el tercero no te recordás. No lo recuerdo en este momento. Ok, pero en el caso, digamos, cierto, no está pero definido no hay todavía. IVA, ni hay... ¿No está definido todavía qué porcentaje es sobre transferencias? No está definido todavía cuánto es. No. Y tampoco es los 3 millones de casas de 3 millones, ¿eso está ya? No es que ninguna de las cosas está todavía confusa. Son cosas que va el gobierno. Si fueran casas de 3 millones serían, yo dije 2, no, yo creo que no hay más de 10 casas de 3 millones de dólares en El Salvador. Habría que ver de qué montos se van a tratar y no lo vamos a saber hasta que oficialmente el ministro de Hacienda presente esto a la Asamblea, que segundo el presidente de la República dijo hoy, será en las próximas horas. Vamos a mandarle un saludo a Carlos, que se encuentra un poquito delicado, tuvo un problema de la cadera, desgarro básicamente, está en este momento descansando, hablé con él hace un minuto, le mandamos saludos públicos. Dice que hoy fue a trabajar, hoy fue allá al ministerio,
solo pudo estar 4 horas porque todavía está con dolor. Pero bueno, se está trabajando en eso. Pero bueno, esa es la parte, digamos, cierto, económica. Está la reunión con la ANEP, que es la otra parte que tú decías. Una parte es la parte, ver cómo se consigue para bajar el nivel de deuda o para mejorar la deuda que tenemos, la forma en que hay que pagarla, más a largo plazo, pero la otra es productividad. Reactivar y la se va a la segunda reunión con la ANEP, posiblemente este viernes o mañana, no estoy seguro, pero está por entre mañana y pasado la reunión con la ANEP, la segunda, y Jato Apun dijo que no había ninguna seguridad que fuera el presidente electo Salvador Sánchez Serén. A ver, ¿será bueno eso o no? Porque aquí estamos, aquí aparentemente hay que agarrar el toro por los cuernos de principio, entonces debe hacerlo el presidente electo. debería. Dialogar es bueno, nadie debe, creo yo, oponerse a que se sienten grupos de personas a intercambiar opiniones. Yo a eso no le veo ningún problema. Hay que poner en perspectiva esto. En primer lugar, el momento. Estamos en un momento de transición, le quedan 24 días al presidente Funes. Hay que buscar darle rumbo, dirección a la transición. Yo considero de que verse con ANEP está bien. Yo podría decir muy rápidamente que el presidente electo ha hecho bien su tarea. Ya se reunió con el Consejo para el Crecimiento, donde están las personas y que conforman la cabeza de los grupos empresariales de los más importantes del país. Claro, ya también se vio con la ANEP, que es la expresión de los gremios de la empresa privada, que es otro nivel, pero importante también. Con la ANEP no se reunió, el presidente no. Sí, el vicepresidente. Si no estaba en el país, pues sí, el gobierno electo, pues representado por el vicepresidente. Pero esa política dialogante, en principio es buena, es tranquilizadora, permite establecer un vínculo personal directo y eso ayuda. La otra cosa es que además de hacer bien la tarea en ese sentido, de abrir espacios para platicar, ha hecho una político-diplomática actividad, digamos, importante, todos los presidentes de Centroamérica, lo del Vaticano que interpreta un respeto y un interés por una mayoría importante de la población que es católica, el tema del viaje a Venezuela, estará ya, me imagino, en San José de Costa Rica para la toma de posesión de mañana, y en el aspecto político-diplomático, digamos que la tarea está bien hecha. Hoy de lo que se trata es estar aquí. Para mí el centro de todo lo que se debería de platicar del gobierno electo es el plan de los 100 días. Es decir, qué es lo que propone este gobierno en 5, 6, 7, 8 cosas que son viables. Yo, por supuesto, en cada una de estas cosas tengo opinión y puedo proponer las que yo considero que podrían ser viables en un periodo de 100 días, que es el periodo que se le da a un gobierno para asentarse y más o menos dar el talante que va a tener. Pero además 100 días bien especiales, porque son 100 días previos a una campaña electoral. O sea, es un contexto todavía más complicado. Pero aún así se pueden hacer cosas. Y yo diría que lo primero es la señal de austeridad. Y es que aquí el principio es que si a problemas extraordinarios se le dan soluciones ordinarias, no se va a poder salir adelante. Y es que El Salvador está dividido. Y hoy está dividido en dos bandos, los que quieren sacar adelante el país y los que quieren verlo hundido. Yo me ubico en los que quieren sacar adelante el país. Y para verlo adelante, yo creo que el gobierno muy rápidamente tendrá que hacer un anuncio del programa de los 100 días. Y la austeridad debe estar presente. ¿Qué quiero decir en eso? Una señal que es simbólica pero importante es que el presidente de la República y sus ministros anuncien que se van a rebajar el salario. Lo ha hecho Rajoy en España, lo ha hecho el presidente de Chipre. Por supuesto, aquí no estamos en Uruguay, ni Sánchez Serén es Pepe Mujica, pero yo diría que es una señal importante en el camino correcto en términos de austeridad, un anuncio en esta línea. No es primera vez, no es una cosa rara, y creo que daría a la población la idea de no seguir haciendo lo mismo para obtener los mismos resultados, sino que hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Vamos a seguir hablando sobre eso, es lo que algunos dicen, digamos, la señal es importante de que se entienda que el país no está en condiciones de malgastar en ningún sentido. Tenemos que tener una política de austeridad. Vamos al corte, volvemos rápidamente.
Bueno, hablamos en el primer bloque básicamente y someramente el tema fiscal, el tema económico. Vamos a hablar de este bloque de la parte de seguridad para dejar el próximo bloque en la parte política netamente. Obviamente estamos complicados con el problema de la seguridad. El presidente dijo hoy día que quien retaba a quien estuviera hablando de Estado fallido, que eso no existía en el país, incluso puso en duda eso de que hubiera una infiltración masiva de los mareros en diferentes instituciones del Estado. Que tenemos problemas y básicamente dijo, sí tenemos problemas, pero eso tiene que ver con una pelea, una división entre maras que se están atacando entre sí. Esa explicación que dio él. Pero lo más importante, dijo, y esto digamos cierto, voy a retomarlo más que textualmente de lo que han dicho los periódicos, de que el presidente señaló. Recomendó a Sánchez Serén seguir con el proceso de pacificación impulsado por la actual gestión con el fin de bajar los índices de delincuencia a niveles nunca antes imaginados. ¿Qué le parece a usted que el presidente esté aconsejando al presidente electo seguir con proceso de pacificación que yo podría entre comillas? ¿Cuál? Bueno, yo entiendo que está hablando el presidente de esta iniciativa de hace una semana. De la tregua. De lo que planteó el ministro de Seguridad con esa comisión en la que están algunas personalidades que el día, en una de las entrevistas, no sé si fue aquí contigo, Roberto Rubio decía, bueno, mire, es que esta es una cosa que la tenemos que asumir nosotros los que estamos en esto. No es una cosa del gobierno, somos nosotros los que tenemos que asumir esto. Sí, pero Roberto se sintió bastante incómodo señalando que no entendía ya casi nada de lo que era esta comisión y después vino en ese mismo programa Carlos Rivas señalando que esa comisión no tenía ninguna importancia. Ese es un problema porque va a haber otra. La otra pregunta, bueno, ¿y esto cuenta con el aval y el respaldo de Sánchez Serén? Porque, perdónenme, así como en el tema económico y de los 100 días que ha hablado Roberto, ahí incluyen esos 100 días enfrentar y hacer algo sustantivo, importante, impactante en el tema de la seguridad. Así como esperaríamos que hiciera público su lista de bienes que tiene en este momento Sánchez Serén y Óscar, y no digamos, sería genial que sus ministros presentaran públicamente su declaración de bienes, que me parece igual otro gesto más que mostraría una nueva actitud. Pues en el tema de seguridad es indispensable el liderazgo. Yo creo que el gobierno de Mauricio Funes, en uno de los aspectos donde más saldo rojo le deja, es precisamente en esta situación. Yo estoy seguro que es indispensable que el propio presidente de la República asuma el liderazgo de una serie de acciones en el punto de vista de seguridad de inmediato. Eso implica que en la constitución del gabinete de seguridad sea una estructura operativa que de inmediato esté. En este momento el gabinete de seguridad no ha estado como muy consolidado. Ahora en esta nueva situación debe de serlo, y quien debe presidir ese consejo públicamente y debe demostrar la conducción, perdónenme, es el presidente de la República. Se necesita un liderazgo clave que demuestre la voluntad de enfrentar eso. Ahora, Jorge, si al final saliera de esta propuesta de los primeros 100 días que en materia de seguridad se va a continuar un proceso de pacificación que tuvo este gobierno, ¿te dejaría contento? ¿Te dejaría esperanzado? ¿O aquí estamos esperando ideas nuevas? Eso es una cosa útil, es evidente que es importante, pero obviamente que no es suficiente. Pero el hecho de que podamos plantear una participación de los municipios, de la sociedad civil organizada, sí, pero una actitud del Estado que recupere el territorio. Si uno de los grandes problemas que tenemos es la falta de presencia del Estado. No estoy hablando de la policía o de las Fuerzas Armadas, estoy hablando del Estado como tal en el territorio, para que quede clara cuál es la autoridad legítimamente electa que conduce el país. Y eso debe de formar parte de acciones locales en los municipios, donde principalmente las maras han tomado territorio. Desde eso hasta otras medidas. Es útil esto que ha planteado
el presidente Funes, sí, en cuanto a que se busca la participación ahora de todos, y como han señalado el mismo Sánchez Serén, no se trata de otra negociación con las maras, no es eso lo que estamos planteando. Pero independientemente de lo que pueda hacer, para mí es clave quiénes son los funcionarios que van a estar a cargo. Si yo te dijera que... ¿Quiénes son los que van a enfrentar? A ver, si yo te dijera lo que tú también habrás escuchado, y me imagino que también Roberto habrá escuchado, que el próximo ministro de Seguridad, Benito Lara. Sí, eso está sonando. Bueno, él es alguien que ha estado en la Comisión de Seguridad durante muchos años. Lo mismo pasaba con el ministro que comenzó con Mauricio Funes. Melgar, Manuel también venía de esa misma comisión. Conocían por consiguiente, conocen el tema, han estado en el tema desde el punto de vista de la Asamblea, sí, pero han estado en el tema. ¿Te parece el nombre correcto? Hombre, creo, además es una persona de partido, de confianza de partido, y este es un gobierno del FMLN sin ninguna duda. ¿Y no te molesta que sea un hombre de partido como ministro de Seguridad? Al contrario, me parece que es una cosa importante para que sea parte de un equipo, porque el otro punto, insisto en lo del Gabinete de Seguridad, porque tiene que ser un equipo que enfrente esto y conduzca esto con todo el liderazgo posible, la eficiencia posible. Ahora, ese es el ministro de Seguridad, pero tienes, el Gabinete de Seguridad está conformado por otros funcionarios. Entonces, se trata de mostrar ese equipo que, junto con el presidente o acompañando al presidente, van a asumir esta responsabilidad. ¿Roberto? Bueno, yo pienso que hay una lógica, hay un orden en esto, que si uno lo pierde se dificulta todo. Yo antes de buscar personas pienso en el plan, porque no puedo seleccionar personas si no sé si esas personas van a ser aptas para echar adelante un plan, porque las personas son operadores políticos que ejecutan un plan. Entonces yo insisto que hay que centrar el esfuerzo en el plan de los 100 días. Mi valoración es que el plan de 100 días debe tener un componente absolutamente de carácter territorial y ya quitar del lenguaje esa idea de plan de pacificación. Lo único que me recuerda a mí la pacificación es la situación de Japón después de que el gobierno de Estados Unidos lanzó las bombas en Nagasaki y en Hiroshima. Sí, llegó MacArthur a pacificar a Japón. Entonces, de eso estamos hablando aquí, de territorios destruidos para pacificar. Eso no es la solución. Hay que hablar en clave de política pública de seguridad democrática, de seguridad humana. Yo pienso que el plan de los 100 días debería, con ese criterio territorial, abandonar las ideas de la pacificación, diseñar, y ya existe una política pública de seguridad que no es mala, y escoger, yo escogería 3 o 4 territorios claves, que está absolutamente mapeado en El Salvador, porque el comportamiento, si lo queremos ver como una de las manifestaciones del delito, las pandillas son territoriales, son 60.000 y casi medio millón de personas que orbitan y están vinculadas a esos 60.000 pandilleros. Eso te hace ver inmediatamente que eso está territorializado. Entonces, yo pensaría que el gobierno en este plan de los 100 días con criterio territorial debería establecer 5 lugares que como parcelas demostrativas, y eso Jorge lo va a entender perfectamente porque es agrónomo, ahí se pudiera poner toda la carne en el asador. Plan territorial en 5 lugares claves donde el gobierno va a poner un plan de prevención completo, es decir, no primero el control y la prevención del delito, sino la prevención, usando el apoyo de las iglesias, de las ONGs, del mismo gobierno, enfocado en esa zona territorial que se ha definido, esas 5 zonas, un plan de policía comunitaria, es decir, ya la concepción totalmente diferente del tipo de policía que se va a quedar ahí permanentemente. 3, un enfoque fundamentado en jóvenes y mujeres, que son los sectores poblacionales más importantes en el territorio y en el país, y a partir de eso empezaría a dar señales que las cosas funcionan, porque son parte de un proceso, es una política pública, y por supuesto hay que buscarle recursos. Eso no tiene ninguna discusión. No sé en qué lugar pones lo que muchos dicen es importantísimo, depuración de las instituciones, poner nueva gente
Bueno, el pastor Carlos Rivas decía que de acuerdo a lo conversado con la gente que va a manejar la seguridad del país en el próximo gobierno, va a haber, digamos, un cambio total en lo que son los mandos de la PNC. Sí, Nacho, pero la estrategia es parcial. Y después te diría yo la relación y el manejo que se está dando a esto en los otros órganos del Estado, en la Corte Suprema, en el órgano judicial, etcétera, etcétera. Porque... Sí, sí. Y en 100 días, como la estrategia es parcial, lo que tú debes marcar el rumbo, darle sentido y dirección para que las personas tomen confianza de que lo que se está haciendo no es errático, no es medidas aisladas, sino que hay un plan coherente que va como una mancha en el país, lo va a ir abarcando todo, y no todos los territorios, ni en toda hora, ni en todo lugar hay los niveles de delincuencia y violencia que existen en unos que son muy precisos, que ya están definidos. Entonces yo no me perdería en términos de política de seguridad pública en ese sentido. Claro, por supuesto que paralelamente a eso que va a ser la vitrina de mis 100 días, voy a empezar a trabajar en una cosa que no daría yo lugar a que se hiciera después, sino la atención a las víctimas. No hay cosa peor en el país, así como estos niños que han sido producto de homicidios, estos 6.300 niños asesinados en 8 años, no hay peor situación en El Salvador que ser víctima de la delincuencia. Y este gobierno en 100 días estamos hablando de cosas que se pueden hacer, que son viables y que no implican un alto costo económico. He escuchado mucho, lástima que se nos va un tiempo muy rápido, he escuchado mucho. Lo voy a dejar para el próximo bloque, aunque sea un par de minutos, también la necesidad de tener dinero para enfrentar la inseguridad del país. Porque alguien decía, hoy día estuvimos juntos en un almuerzo con Jorge Villacorta, alguien decía, pero si está claro, digamos que en El Salvador, y eso es lo que se ve desde fuera, si no hay dinero, no se puede hacer mucho para enfrentar la inseguridad que requiere de muchísimo dinero. Vamos al corte, ya volvemos. Bueno, los voy a llevar al tercer escenario, que hablamos de la parte siempre someramente fiscal económica, hablamos de la parte seguridad, que yo la parte política. Y obviamente la parte política se va a caracterizar en lo que resta de este mes y los primeros meses del próximo gobierno, va a tener que ver en la relación con el Partido Arena, que tiene un expresidente que está ya con orden de captura y que eso seguramente va a ser parte de las noticias por mucho tiempo más. Están estas demandas contra los dos diputados y el vicepresidente del Partido Arena, que el presidente de la República se ha negado a retirar y que obviamente está marcando en este momento una situación complicada en la negociación o en el diálogo entre ambos grupos políticos. Y después, digamos, están todos los otros hechos de carácter judicial, como los casos que están en manos del fiscal, que también pueden tener muchos altos y bajos para el próximo gobierno. A ver, partamos por la relación FMLN-Arena. ¿Será como se cree? ¿Será como se espera que se van a poner de acuerdo para poder, digamos, a lo mejor en esos 100 días por lo menos, tener una especie de luna de miel? La oposición, por definición, es eso. Busca, bueno, en Europa hay gobiernos en la sombra, en las cuales hay un encargado de relaciones exteriores, de seguridad, de todas las áreas, que está como en su labor de seguimiento acerca de la política pública que impulsa el gobierno y es el encargado. Ojalá que pudiéramos llegar a esos niveles en el país, que Arena pudiera nombrar un gobierno sombra. Yo me sorprendería mucho, me quito el sombrero ante Arena, que anuncie que ya tiene su gobierno en la sombra y que esos van a ser los encargados de darle seguimiento a la política pública en cada área. Eso sería sensacional, porque yo creo que nadie gana con una oposición débil. Aquí necesitamos un gobierno fuerte y una oposición fuerte, propositiva, inteligente. Ojalá que ahí la capacidad negociadora de ambos no se vaya a perder en lo mínimo y que con grandeza, con visión de país, se pongan en la lógica con la que comencé a platicar, Nacho. Aquí hay dos bandos, los que queremos sacar adelante el país y los que queremos que se vea hundido. Y Arena tiene que dar señales que quiere contribuir a sacar adelante el país, porque al final de cuentas hemos decidido quedarnos a vivir aquí, nuestros antepasados están enterrados aquí, nuestros hijos están creciendo en este país,
Y yo creo que no es ninguna Ahora, salida positiva para Arena. Puede, porque yo escuchaba a una gente de Arena decirlo, bueno, pero ¿cómo vamos a poder hacerlo si uno o nos quitan diputados sobre la base de compras, dicen ellos, o nos demandan diputados para sacarlos del escenario político? Es que eso es politiquería, pura politiquería. Fíjate, O, en eso que es que Arena está sobredimensionando las cosas y está, digamos, llevándola a un extremo. Yo creo que en el tema este de los dos diputados, me refiero a Ana Vilma y a Roberto, perdónenme, la ley es clara, la normativa es clara de que tú vas a hacer un antejuicio cuando un diputado comete delitos graves, es decir, que por lo menos son de encarcelamiento de más de 3 años penales. Pero tú no lo puedes hacer para un delito privado, como este que están siendo denunciados. Injuria. Por eso no debería de ser sujeto. La comisión debió haberlo incluso rechazado, porque legalmente no tiene sentido. Van a seguirlo. Creo que ahí es donde cometen esos errores enanos de estar pensando en las próximas elecciones de diputados, pero me parece que eso debería de resolverse pronto en la Asamblea, aplicando realmente el derecho y no ir más allá con eso, porque, insisto, es claro el tipo de momento en que se aplica una situación de esta. Ahora bien, eso debe de desistir o debe de dañar la posibilidad de conversar ambos partidos, creo que no. Y yo estoy convencido de que Arena no es que le guste, es que no tiene opción. Yo creo de que Arena está obligado a hacer una oposición como tú la describiste, es decir, propositiva, inteligente, si es que quiere tener resultados electorales en el 2015 con una bancada que le permita hacer eso del gabinete en la sombra y cosas más. Insisto esto porque Arena tiene esa votación que obtuvo en la segunda vuelta, lo obliga definitivamente a tener una actitud de ese tipo. Yo no quisiera entender que tú digas que los que no votaron por el frente son los que no quieren que el país se hunda. Digo esto porque puede quedar eso en la mente y no es eso lo que tú estás diciendo. Además, no creo que asista el país. Yo creo que hay un montón de gente de las que votó por Arena como que la que votó por el frente. Queremos que este país salga de la crisis en que está, porque aquí vivimos, aquí están nuestros hijos y qué le estamos dejando a nuestros nietos. Creo que en ese sentido Arena está obligada a ir a ese diálogo, de sostenerlo. Me parece muy bueno ese acuerdo que Jato dijo, mire, hemos acordado que nadie se levanta de la mesa. Me parece que eso es totalmente positivo. Y estas otras cosas de politiquería, como tú las calificaste, deberían de resolverse por ese lado. Otra cosa es el caso de Paco Flores y otra cosa es el caso Selenel y los demás temas que están ahí, que perdóname, eso tiene su proceso. El caso de Selenel, hasta ahora, lo que ha planteado y el hecho de que el fiscal quite a un grupo, ponga a otro fiscales, y las pruebas que están presentando, me parece que al final es un tema que el gobierno va a tener que enfrentar, el tema de entenderse de alguna manera para resolver el problema de Selenel, y hay formas de resolverlo, nuevos contratos, nacionalizando, múltiples formas, pero tiene que salir de ese problema. Y el caso de Paco Flores, pues seguramente seguirá el proceso. Que entiendan los ciudadanos que ahorita lo que ha pasado es el primer tribunal, seguramente se van a enojar los jueces, pero a primera instancia casi es un pasapapeles, ¿verdad? Pero recibe y decide y lo pasa de taquito como... El problema es si no lo pasa. Y se lo pasa de taquito ¿a quién? Bueno, al siguiente nivel, que es el de instrucción. Y ahí van a pasar por lo menos 6 meses mínimo la fiscalía estableciendo pruebas que hoy no ha presentado. Si se han fijado ustedes, los defensores dicen, aquí no hay ningún documento, ni cheques, ni nada. Pues claro que no lo van a ver ahí. Eso se va a presentar en el proceso de instrucción. 6 meses. Pasados 6 meses, el fiscal puede decir, mire, fíjese que yo tengo pruebas de lavado, pero no las he podido terminar. Y como agrega lavado, le van a dar un año más. O sea, esto va para largo. Ustedes dicen, los dos están obligados, tanto a FMLN como partido oficial, gobierno, como Arena,
a entenderse porque la ciudadanía está esperando eso y va a estar atenta a eso. Claro. Y en las cuestiones claves de país. Claro. Pero podría ser un momento en que y tenés bajemos el una nivel de elección politiquería barata en el Por país. supuesto, yo creo que Claro. es de ponerse a la altura de las circunstancias. Mucho depende del presidente de la República. En lo que tú conoces a Salvador, Sí, ¿va a cambiar el tono de las cosas? el tono de él es más dialogador, es un Claro. tipo más calmado, más tranquilo. Y yo creo que él, o Ortiz, o quien sea, o Jato Azbún, quien sea, o los tres juntos, la lógica que deberían de ser es limpiar la mesa y decir, miren, este es el programa que nosotros tenemos para sacar adelante el país en seguridad. Cuesta tanto, necesitamos el apoyo de ustedes en la Asamblea. ¿Estarían dispuestos a trabajar junto con nosotros por un plan de seguridad que vea que el país tiene salida a corto plazo, por lo menos en lo básico? Este es el plan para dignificar la educación del país. Vamos a rehabilitar todas las escuelas, vamos a aumentar los salarios de los maestros, vamos a meter las computadoras. ¿Apoyarían, nos acompañarían ustedes en eso? Vamos a abrir relaciones con China continental, vamos a buscar una política exterior de mejor relación con India, con Rusia, con los países del Caribe, y vamos a cambiar la política exterior del país. Ustedes, aunque es una cuestión del presidente de la República dirigir la política exterior, pero obviamente no es igual que con el acompañamiento de la oposición, estaríamos hablando de otra cosa, pero limpiando la mesa y dejando la politiquería. Eso es fundamental. Y las ventajas de una política exterior de ese tipo para hacer negocios, hombre. Pues sí, sí que le eso interesa definitivamente al sector privado, porque cuando hablamos de reactivar la economía no se puede hacer sin el sector privado, y el sector privado está para ganar plata, nadie espera que sea la Madre Teresa. Entonces, este tipo de políticas exteriores son en ese beneficio. Pero además, una actitud de ese tipo te arrastraría también al resto de partidos, porque no nos engañemos. En la próxima elección, el 80% de los votos se van a distribuir en terreno diferente. Eso implica que van a caer unos 16 curules para el resto de partidos. Esos 16 van a ser la bisagra en eso. Obliga también a esos partidos como el PCN o Gana y esto, también a tener una actitud en el patriótica, porque o hacen caminar eso o lo estorban, o se convierten simplemente en volver a la cultura que le instaló Arena, de estar no convenciendo, sino que comprando voluntades. Eso debe de terminar, pero eso implica entonces que para estos mismos partidos, si quieren tener futuro, si no quieren desaparecer, una conducta de lo que la gente está esperando, es decir, avanzar en los procesos de gobernabilidad, de gobernanza, en última instancia de democracia moderna, que es lo que estamos esperando, con beneficio para los ciudadanos. Ok. Rápidamente, ¿ustedes qué esperarían más que se, por ejemplo, el caso del ministro de Seguridad, que se designe pronto ya o no necesariamente? Yo esperaría las dos cosas, pero primero, designe ya? en el plan de los 100 días, ¿cuál es el plan? Ok. Y después, las personas que teniendo el plan enfrente, se consideran O sea, que no son debiera, ad hoc. por ejemplo, hay gente que reclamaba, que decía, el ministro de Seguridad ya debe estar trabajando, Pero- ya debe estar nombrado, aunque a lo como- mejor está nombrado y no se ha hecho público, y está Claro. trabajando. Es como que Es en una posible. empresa tú pongas a alguien como el CEO de la empresa y no sepas cuál es tu plan de trabajo en la empresa, entonces yo no le Ya. veo sentido. Ahora, el problema Ok. es que estamos contra el tiempo. Yo estoy convencido, como tú lo has dicho Sí. ahora, de que en estos días tenés que presentar ese plan de 100 días, porque definitivamente la ciudadanía debe ver hacia dónde va a ir. Porque si no, ¿cómo va a confiar? ¿Cómo va a tener credibilidad el nuevo gobierno? Bueno, vamos al corte, volvemos en 2 minutos. Muy buenas noches, Francisco Bonilla. Buenas noches, gusto de saludarles, señores. A través de Facebook dice Gerson Leonel, ¿es la solución imponer tanto impuesto? Al parecer lo más fácil y menos pensado es cobrar más impuestos, a costillas de la clase media, plantea Gerson Leonel. Ricardo Minero dice, ¿qué piensan del discurso del 1 de mayo del presidente electo? Tómense las calles, acompañen al FMLN y ¿qué? Ramiro Puente dice, preguntar qué aspiraciones políticas tienen ambos para el próximo evento electoral. Chalateco dice, ¿saben que un viceministro y ministro ganan menos que un director de la Corte Suprema? No digamos los gerentes o magistrados, plantea. Antonio Posas dice que son bienes de lujo, depende quién lo califique. Emerson Gámez dice, o sea que hoy ya no se podrá tener bienes de lujo legalmente. ¿Dónde queda la libertad económica? Roberto Avilet dice, no veo el razonamiento para incrementar
el porcentaje al que gana más, si de todas formas en valores ya paga más. Guillermo Brand dice: el problema es que con bonos no llenan las arcas del Estado, sino que vuelven a despilfarrar el dinero. Vamos al estudio para las opiniones. ¿Ok? ¿Quién quiere empezar? Pues interesantes todas las opiniones que han vertido. Yo creo que el tema de la fiscalidad hay que verlo desde sus dos brazos, del lado de los ingresos del Estado y del lado del gasto público. Del lado del ingreso, para mí la progresividad es la palabra clave, es decir, el que tenga más ingresos y más riquezas debe pagar proporcionalmente más impuestos. Así es en Inglaterra, así en Estados Unidos, así es en Suecia, donde quieran. Ese es el criterio que impera en los países capitalistas. Y algunos países tienen más benignas sus tasas de impuestos, entonces los que tienen mucho dinero se van a esos países. Pero aquí no se trata de golpear a la clase media con un impuesto al valor agregado, que es un impuesto regresivo, o a los sectores populares. Aquí se trata de que los que tengan más paguen más. En eso no hay vuelta de hoja. Ahora, yo entiendo que pedir un aumento de los impuestos, si no va aparejado a tres cosas, no sirve. Si el presidente electo no les dice a los que les va a cobrar más impuestos, primero, que va a haber una política de transparencia, que los dineros recogidos por los impuestos, nadie va a poder ocultar el destino ni la cantidad que se ha recogido. Dos, que va a haber rendición de cuentas, es decir, que no puede pasar que suceda mucho tiempo y no se sepa en qué se ocupó el dinero, si se utilizó bien o no. Y tres, que existe un combate importante a la corrupción. Claro, hay que reconocerle al presidente Funes que abrió la puerta, nada va a ser igual en términos de corrupción ahora, después del juicio que ha iniciado, independientemente de los resultados, ahora, contra Francisco Flores. Yo me puedo imaginar que hay expresidentes que roncan, pero no duermen, que se levantan a medianoche con pesadillas muy grandes. No podría dejar de pensar eso. Entonces, yo diría que ciertamente... y no solamente expresidentes. Sí, pueden ser también exministros, es decir, la lista puede ser larga. Entonces eso es fundamental, asegurar, para que los amigos que nos han enviado sus 140 caracteres en Twitter, pues tengan la claridad de que ingresos y gastos del Estado, que eso es política fiscal, deben ir a la par. No es suficiente solo decir que vamos a cobrar más impuestos y tener más dinero, no se usa bien, se despilfarra y además se usa para un fin privado, entonces eso es insostenible. Nadie puede mantener una política de aumentar impuestos si no tiene estos tres aspectos asegurados. Quizás había que aclarar, lo que hasta ahora se ha dicho no es a bienes, insistí en eso, se refiere a propiedades, no es a consumo, no es que tú vas a tener un carro y por eso vas a pagar más, o una ropa, no, están hablando de propiedades, de bienes raíces, de propiedades que sirven para el ocio y que tienen un valor alto. Hacia eso hasta ahora han señalado. Yo estoy totalmente de acuerdo en el que con esos tres impuestos, insisto, el presidente cuando dice que espera obtener 200, perdóname, no va a resolver absolutamente nada, es una aspirina para un cáncer. Se necesita una política fiscal donde el tema de llegar a acuerdos con el sector privado, con el sector laboral, con todos los sectores para ver de qué manera enfrentamos eso. Y ahí va a ser clave el tema de los gastos, no solamente de los ingresos, pero frente a una demanda que da la seguridad. Aquí hemos dicho que recuperar territorios. Recuperar territorios implica que la fuerza policial punitiva del Estado hace su acción, sí, pero a la par está todo el Estado, salud, educación, el municipio, la organización de la comunidad, y eso va a demandar recursos. Eso implica que, hombre, el impuesto del predial, que tantas veces lo hemos señalado, todo el mundo, es el único país o de los pocos países que no lo tiene. ¿Y a dónde iría el recurso del predial? Precisamente a la comunidad, que es a donde vas a cargar. Entonces, ese tipo de temas tendrán que debatirse en un pacto fiscal, o como se le quiera llamar, pero tiene que ser un proceso
claro de que esos recursos para qué van a servir. Entonces yo debo de saber como ciudadano cuál es ese plan, cuáles son esas medidas y qué costo tienen. ¿Qué costo tiene ese esfuerzo que tú lo describías muy bien de parcelas demostrativas? ¿Cuánto cuesta eso en salud, en educación, etcétera, etcétera, en seguridad? Y eso es lo que la gente debe saber. Bueno, mire, para eso que cuesta tanto se aplicarán estas medidas que a dónde van, a todos. Transparencia. Alguien decía sueldo de ministro y viceministro que eran bajísimos. Es verdad, oficialmente son sueldos bajísimos. Sueldo de ministro y viceministro son bajos oficialmente. Oficialmente. Ahora, todos sabemos que tienen un sobresueldo. Que tienen sobresueldo. Claro. Eso también debiera transparentarse. Claro. Por supuesto. O sea, obviamente que un ministro no puede ganar $2.000. No es correcto. Ya debe ganar más por la responsabilidad que tiene. Pero debe transparentarse exactamente como es. Por esa es la realidad. Hay tantas cosas, digamos, que yo estoy seguro que si se transparentan, todo es posible. Hacer nuevos impuestos, la gente va a pagar nuevos impuestos si realmente existe esa transparencia. Pues sí, porque que pudiera inaugurarla el presidente electo. ¿Qué calidad de funcionarios vas a querer? Bueno, esa calidad tiene un costo para tener un beneficio. Si vos lo que querés son monos, como mejor se pagarle con cacahuetes, ¿no? Claro. Ahora, yo quisiera... Espérate, ten cuidado con las cosas racistas que están en este momento. A ver, Nacho, yo quisiera que me Pero obviamente permitieras... no fue con esa intención. Que me Ya va a traer permitieras un banano minuto, aquí. un minuto hacer un planteamiento sobre dos cosas que no se mencionan mucho y que no deben faltar. Uno es, en el plan de los 100 días debe haber una política cultural clara. El fundamento de la transformación del país está en la cultura. En 100 días, ¿qué puedes hacer? Crear el Ministerio de la Cultura. Dos, que los trabajadores de la cultura lleguen al seguro social, que puedan ser parte de la seguridad social. Y tres, que se cree una ley de arte y cultura en el país. Eso para mí es fundamental, porque un país sin cultura es un país para cambiar sin mentalidades. alma. Un país sin alma es un país muerto. Y el otro aspecto es los pueblos originarios. Y eso lo puede hacer cualquier gobierno. No se trata de muchos recursos. Reconocer la ratificación del convenio 169 de la OIT que le dé estatus completo a los pueblos originarios. Es decir, esas cosas, además de la dignificación de la educación. Yo quisiera ver a Salvador Sánchez Serén entregándole a los maestros donde fue la normal Alberto Maferrer, ¿verdad? Claro. Es decir, ese local que está camino a Santana, que ha sido ubicado por el ejército, sería un hecho simbólico, un tsunami político y educacional, que le diría a los maestros, miren, este lugar que fue la cuna donde se formaron muchos maestros de la normal, aquí está otra vez para ustedes, y conviértanlo en el semillero de los mejores maestros del país y mejoren la calidad de la educación. Bueno, en eso los 100 días, y no tenés la ley de agua, está requete contraestudiada, eso sería igual, una decisión ya que tiene que ver con el tema del medio ambiente, con el tema del agua y del manejo de las cuencas. Ahí, ¿qué cuesta pasar en esta legislatura con el balance que hay definitivamente a la ley de aguas que está tan demandada? Solo para darte un ejemplo de las cosas que tienen que ver. Hay muchísimas cosas por hacer, medioambiental. obviamente, todos quisiéramos que el país mejore en todas, ¿ya? Pero a lo mejor si mejoráramos en 4 o 5, estaríamos felices. ¿Sí? Gracias a ambos por estar esta noche, gracias Jorge, gracias Roberto. Creo que ha sido sumamente interesante conversar con ustedes esta noche. Mañana los espero a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate periodístico. Mañana a las 8 tocaremos los temas importantes de la semana con el staff de periodistas de los días jueves. Que pasen muy buenas noches. Hasta mañana.